Hola a todos, en este video hablaremos un poquito de la transformada discreta de Fourier. Remontémonos un poquito hacia la historia después de la Segunda Guerra Mundial, que había ocurrido las detonaciones de las bombas nucleares. En ese momento, muchos países comenzaron a investigar sobre aquellas detonaciones de las bombas nucleares, quisieron desarrollar mucho esta tecnología, pero la Organización de Naciones Unidas querían regular ese uso de las bombas nucleares. Se preguntarán, ¿cómo se podría hacer? Resulta que los ensayos de las bombas nucleares para estas investigaciones se llevaban a cabo o en el aire, o en el agua, o bajo tierra. Resulta que es sencillo darse cuenta si hay una detonación de una bomba nuclear en el aire y en el agua, pero bajo tierra, ¿cómo podemos hacerlo? Fue así como un grupo de científicos de Estados Unidos y de la Unión Soviética se unieron para poder investigar cómo poder detectar esas detonaciones. Algunos propusieron que a través de un sismógrafo, y en efecto, un sismógrafo lo que hace es ir escribiendo, por decirlo así, las vibraciones que hay en la Tierra, sus frecuencias. Sin embargo, ¿cómo podemos distinguir, por ejemplo, una frecuencia o una vibración de una bomba nuclear a la de un terremoto o la de una actividad sísmica, por ejemplo? Más aún que todos los días hay actividades sísmicas distintas. Era un problema muy complicado y se preguntarán, ¿cómo podemos diferenciar entre estas frecuencias de bombas nucleares a estas frecuencias de actividad sísmica? Así es, esto se pudo identificar a través de la transformada discreta de Fourier. Cuando hablamos de transformada discreta de Fourier, es inevitable pensar automáticamente en la transformada de Fourier. Sin embargo, cuando pensamos en transformada de Fourier, pensamos en funciones continuas a las cuales le puedes aplicar dicha transformada. Sin embargo, si nosotros recibimos señales de algo en específico, entonces esas señales no las vamos a poder detectar a través de funciones continuas, sino que las vamos a detectar a través de puntos que hacen parte de una muestra. Esto pensémoslo en que la forma de nosotros de captar señales es a través de detectores. Esos detectores pueden ser nuestros propios ojos o pueden ser incluso sensores que están limitados por un área o incluso por un tiempo de detección. Así, cuando tenemos entonces una muestra de valores que vamos a llamarlo un vector de datos de nuestra función de entrada, podemos utilizar algo que se llama la transformada discreta de Fourier. Esa transformada discreta de Fourier tiene esta forma que podemos mirarlo, que es una serie completa de Fourier, en donde a diferencia de la transformada de Fourier, tenemos un valor n. Ese n es un parámetro que nos indica el número de valores, es decir, de puntos que tenemos de nuestra función incidente. Así, para cada dato que hace parte de ese vector de la función incidente, tenemos una serie compleja de Fourier, que nos indica el espectro de frecuencias asociadas a ese conjunto de datos. Sin embargo, hacer esta sumatoria para cada dato se hace muy complejo y es por eso que es necesario expresarlo de una forma matricial. Esta matriz, denominada transformada discreta de Fourier, nos permite pasar de los datos de la función incidente a los datos del espectro de frecuencias. Notemos que para poder llegar al espectro de frecuencias debemos multiplicar la matriz por el vector de función incidente. Es por ello que se hace muy complejo, ya que si tenemos muchísimos datos, n es un valor muy grande y por ende tendremos que hacer multiplicación matricial del orden n por n, es decir, n al cuadrado. Para esto, computacionalmente se gastan muchísimos recursos y por ende las computadoras se pueden demorar muchísimo. Es por eso que la transformada discreta de Fourier, pese a que es demasiado útil, es muy compleja de poder llevar a cabo, debido a que gasta muchos recursos computacionales. Como anteriormente apreciamos, la transformada discreta de Fourier cuenta con una complejidad n². Esto con pocos datos no es mayor reto. Sin embargo, al tratar con señales de audio, al comprimir archivos
o cualquier otra implementación de la transformada discreta de Fourier tomaría muchísimas operaciones. Esto fue un problema incluso más grande en el siglo pasado, cuando los computadores eran mucho más lentos. Eso quiere decir que una operación que hacemos en segundos, para ellos hubiera tardado 30 años. Es debido a esto que se le decidió dar un acercamiento a través de algoritmos a la transformada discreta de Fourier. Fue entonces en 1965 cuando James Cooley y John Tukey crearon el primer algoritmo FFT de la historia. El algoritmo de transformada de Fourier rápida mayormente utilizado se conoce como Radix-2. ¿En qué consiste? Vamos a averiguarlo. Ahora tendremos nuestra transformada discreta escrita en términos de unas nuevas variables y separada en sus componentes pares e impares. Debido a que la nueva variable puede escribirse de la siguiente manera, podemos reescribir la notación, tal que se cumpla la siguiente expresión. Ahora tendremos nuestra transformada discreta escrita en términos de unas nuevas variables y separada en sus componentes pares e impares. Debido a que la nueva variable puede escribirse de la siguiente manera, podemos reescribir la notación, tal que se cumpla la siguiente expresión. Ahora tomemos nuestra transformada de Fourier discreta evaluada en m más n medios. Recuerden que hemos realizado la separación en pares e impares. Aunque parece complicado, podemos reducirlo distribuyendo los exponentes. Recordando el cambio de variable realizado anteriormente, reemplazamos y, distribuyendo nuevamente, podemos obtener la siguiente relación. Luego, para cualquier entero n, se cumple lo siguiente. Ahora, comparemos x de m muestras más x de m más n medio muestras. De la última expresión es posible observar que no es necesario aplicar multiplicaciones de senos o cosenos. Basta solo con cambiar el signo del factor y sumar los resultados de ambas series que componen x sub m para obtener x evaluado en m más n medios. De esta forma es posible realizar un cómputo rápido y sencillo para calcular los valores de la mitad hacia arriba de la transformada discreta de Fourier. A continuación, se observa un ejemplo gráfico para n igual a 8 muestras. Partimos de la transformada discreta de Fourier y la dividimos en dos partes. Una parte par, otra parte impar, que se representan como los rectángulos del lado izquierdo. De aquí es posible apreciar que realmente necesitamos de ambas partes solo la mitad de los puntos a evaluar, pues la mitad para arriba corresponderá a la relación anteriormente hallada. Podemos ir más allá y subdividir aún más la DFT inicial. Para esto consideremos nuestra expresión anterior, en la cual cada sumatoria computaba 4 puntos. Ahora nuestro objetivo va a ser computar 2 puntos por sumatoria. Para esto vamos a realizar el siguiente cambio de variables. Podemos reescribir nuestra expresión para las componentes pares de la sumatoria y de manera análoga para la componente impar de nuestra sumatoria. Ahora vamos a analizar gráficamente la implementación de una transformada discreta de Fourier de 8 puntos como dos transformadas discretas de Fourier de 4 puntos sobre una base de 4 transformadas de Fourier de 2 puntos. De esta figura podemos observar el patrón mariposa característico de este algoritmo. Aquí hemos subdividido una DFT. Esto es una poderosa herramienta para reducir el número de multiplicaciones a la hora de computar una transformada discreta de Fourier. Para una DFT de n puntos podemos dividirla en dos DFT de n sobre 2 puntos, que a su vez pueden dividirse en dos DFT de n sobre 4 puntos y así sucesivamente, hasta que eventualmente lleguemos a una sumatoria donde solo contamos con n igual a 2 puntos a evaluar. Este será nuestro límite computacional para operar. Esta es la razón por la cual el número de puntos a tomar en un algoritmo FFT está limitado a ser una potencia de 2. De aquí también se deriva su nombre. Del desarrollo realizado previamente, podemos concluir que este no es un algoritmo aproximado. Por el contrario, permite computar de manera audaz y eficiente la transformada discreta de Fourier, reduciendo el número de multiplicaciones armónicas. Después de indagar en los algoritmos que hacen posible la transformada rápida de Fourier, hagamos una
pequeña comparación entre la transformada discreta y la transformada rápida. Podemos ver que la transformada discreta de Fourier se puede representar como un producto matricial. Sencillo multiplicar un vector transformada discreta de Fourier por un vector que va a ser nuestra señal de entrada. ¿Cuál es el problema con esto? Que cuando hay demasiados datos, esto tiene una complejidad n cuadrado, porque claro, tengo que multiplicar n veces el vector columna para así tener un resultado que sería la transformada de Fourier. Esto es un gran problema, porque como vimos, la transformada rápida solo tiene una complejidad de logaritmo n por n, por lo que en una cantidad masiva de datos esto es simplemente inconcebible para cualquier computador. Mucho más cuando los computadores del siglo pasado lo intentaron. Por lo tanto, ahora pues, tenemos una comparación realmente directa de por qué se usa la transformada rápida y no la transformada discreta. Realicemos un pequeño ejemplo. Queremos comprimir una señal de audio de 10 segundos para su posible compartimiento, reproducción a través de internet. Estas señales normalmente son de 44 kHz de información, por lo tanto tendríamos 440 kHz de frecuencias a las cuales barrer. Claro, porque son 10 segundos. Bueno, en fin, haciendo uso de la DFT, esto nos costaría alrededor de 10 a la 11 operaciones. Muchas operaciones. Usando la transformada rápida nos costaría 10 a la 6 operaciones. Lo cual, aunque, suenan muy grandes para uno como persona, realmente es 10 a la 5. O sea, 100.000 veces más eficiente que una transformada discreta de Fourier. Así que imagínense todo lo que nos ahorramos en tema computacional. Es por esto que la transformada rápida de Fourier es un algoritmo que está en todos y cada uno de los dispositivos digitales. Finalmente, demos un pequeño ejemplo ahora enfocado a la óptica, especialmente a la óptica difractiva. En este caso lo que queremos hacer es implementar el algoritmo de transformada rápida de Fourier para obtener patrones de difracción. Aunque existen varias metodologías para obtener la difracción, nos vamos a centrar en este ejemplo en el espectro angular. Para esto vamos a realizar una transformada de Fourier y una transformada inversa de Fourier. Podemos ver los resultados a continuación. Utilizamos una longitud de onda producida por un láser de helio-neón y además la estamos haciendo atravesar un agujero de 1 milímetro de radio. Podemos apreciar el patrón de difracción y cómo realmente, si lo comparamos con la vida real, tiene una gran similitud. Produce entonces resultados muy precisos, lo cual es fantástico porque eso nos está diciendo que aunque estamos usando la transformada rápida de Fourier, estamos obteniendo exactamente los mismos resultados que los que se pueden obtener con una transformada discreta. Realmente, si hacemos una comparación punto a punto, son exactamente los mismos y esto nos ayuda mucho a estudiar la luz.